Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 17 de junio de 2020. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo con Ernesto López en esta mañana de día jueves 17 de junio. Quiero también expresar mis muestras de condolencias. El día martes falleció en nuestro país la familia Guatemala, Ana María. Quiero expresarle a Ana María Guatemala quiero expresarle mis muestras de condolencia a una familiar por la muerte de Ana Lidia López, viuda de Guatemala. El día de ayer fue enterrada en California, Usulután, y quiero expresarle a Ana María, a Alex, a Azucena también mis muestras de condolencia por el descanso eterno, precisamente de Ana Lidia López, viuda de Guatemala. Así es que vaya para ellos pues nuestra pésame. Este día jueves vamos a hacer una lectura precisamente de cómo está la situación en los hospitales y cómo está el estado de la emergencia en nuestro país. Voy a continuación a presentarles detalles de un informe que precisamente tiene Mauricio Portillo, de una conferencia de autoridades de salud que fueron dadas a conocer el día de ayer. Veamos a continuación esta nota. Este video muestra el dolor y el llanto de una madre al ver fallecida a su hija de 7 años en la unidad de salud de Aguilares. Al llegar a la unidad de salud, la niña ya desgraciadamente había perdido la vida. Y en ese momento, pues como todo protocolo, se evalúa a la paciente, en este caso a la menor de edad, se le toman sus signos vitales y es identificada pues en ese momento que estaba fallecida en la unidad de salud. Según el titular de salud, la menor tenía fiebre y diarrea, síntomas de COVID-19. Sin embargo, anteriormente la madre había acudido donde un curandero. Se hizo el comentario por parte de uno de los familiares que se le dio un medicamento casero a la niña como parte de las etnopraxias o como parte del manejo brindado por lo que conocemos como curanderos, y posterior a esto inicia con un deterioro del estado de salud. Para el ministro la situación es complicada y no descarta un incremento de casos después de la reactivación económica. Además lamentó que hayan dejado sin herramientas al gobierno. Va a conllevar precisamente a un incremento en la cantidad de casos de coronavirus y en las complicaciones que esto puede llegar a tener en nuestro territorio. Lamentamos que se nos deje sin herramientas al sistema de salud para poder hacer el control de enfermedades como precisamente esta enfermedad que tiene una capacidad de generar una crisis sanitaria como lo está realizando a nivel mundial. De hecho, en algunos hospitales están al borde del colapso. Esta situación no va a mejorar de continuar con la exposición y no va a haber medidas sanitarias, ni control sanitario, ni código de salud, ni 30 hospitales, ni 1000 unidades de cuidados intensivos que puedan soportar la capacidad de complicaciones que tiene la exposición de la mayoría de la población salvadoreña. Por lo que hace el llamado a la población a utilizar mascarilla en todo momento, lavarse las manos constantemente y mantener el distanciamiento social, ya que es casi seguro que usted en cualquier momento esté cara a cara con el coronavirus. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, así es, en efecto, eso es parte de lo que tenemos hoy en día y creo que es importante recalcar la importancia que tiene de usar mascarilla, usar alcohol gel y mantener esa distancia social. Parte de la reapertura en esta primera fase es una de las situaciones que enfrentan las autoridades
para poder de alguna manera recalcar sobre la importancia que tiene de utilizar estos métodos de distancia social. Veamos un poco el examen a las cámaras de tráfico que tenemos. Veamos, por ejemplo, el sector de... este es el sector de Los Chorros, si no me equivoco, donde estamos experimentando una cantidad bastante considerable de lo que significa la presencia de vehículos en la zona, por lo cual pues hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo, insisto, para evitar esta situación que podría desbordarse en más contagios. Ya el ministro lo decía, que si no logramos atender estos métodos, definitivamente será muy difícil poder tener el control de los casos que se han venido experimentando y que de acuerdo a las mismas autoridades se están registrando. Ahí tenemos, por cierto, la situación nacional que tenemos hoy en día. Tenemos alrededor de 4.200 casos confirmados, ¿verdad? De ese número, desde luego, tenemos también 82 fallecidos, lamentablemente. Así es que ese es un punto bien importante que debemos de poder tomar en consideración a la hora de, desde luego, estar viendo esta situación que se podría generar si no se toman las consideraciones del caso. Así es que es una situación que está precisamente llamando la atención de las autoridades. Es importante que ustedes tengan en consideración todas las medidas pertinentes. Veamos otra imagen en el sector vamos a ver, ahí tenemos, este es el sector de la Jerusalén, para que usted vea también la cantidad de vehículos, es poca la que hay a esta hora de la mañana, 6:38 minutos, y por supuesto es una situación que conlleva nuevamente a que usted pues, tome en consideración todas las recomendaciones del caso. Varias gremiales empresariales han salido al paso a raíz también de poder pedir que se haga una especie de campaña educativa para poder instruir, para poder de alguna manera recalcar la importancia y también los métodos de cómo lograr este método de higienización que podemos tener cada uno de nosotros, no solo a nivel personal, sino también a nivel de casa y también comunitario. Eso es bien importante. Vámonos a ver hacer un examen también. Vamos al Salvador del Mundo. También ahí podemos ver un punto de referencia en esta cámara que nos da desde luego más o menos la percepción de cómo está el tráfico a esta hora, conectando lo que sería la avenida Manuel Enrique Araujo, por supuesto también el Paseo General Escalón, lo que sería el Boulevard Constitución y la Alameda Roosevelt. Así está a esta hora de la mañana el redondel o la rotonda que precisamente le compete a El Salvador del Mundo a esta hora de la mañana. Vamos desde luego también a recalcar, ya es importante reconocer que algunos hospitales, como lo escuchábamos, el San Rafael, el hospital también Rosales, en algún momento ya están prácticamente teniendo completa todos los espacios a raíz de los casos que se han presentado por diagnóstico de enfermedades respiratorias, algunos que tienen que ver prácticamente con ya casos diagnosticados de COVID. El Hospital San Rafael está por colapsar, decía el día de ayer el director, en la que hacía referencia precisamente sobre la base de más contagios. Estos controles por COVID-19, esta noticia es de la India, donde también se preparan para poder atender casos de esta naturaleza. Bueno, vamos entonces a presentarles a continuación también parte del resumen en lo que contamos con la presencia del ministro de Salud, un resumen de lo que el día de ayer tuvimos acá precisamente en nuestro programa y de esa manera pues podemos tener también una referencia de lo que el día de ayer abordamos acá en diálogo con Ernesto López. Yo te voy a decir, Ernesto, que al final el decreto como que se podría quedar en papel, porque si tú ves la movilidad en las calles es mucho más grande de lo que yo me imaginé, es mucho más movimiento de lo que yo esperaba y pues aún me falta y todavía me queda debiendo el gobierno
y el Ministerio de Salud con esa campaña de educación para los salvadoreños en estos momentos donde todavía estamos con este impasse que no sabemos realmente, todavía está por aprobarse, posiblemente pueda cambiar, ¿verdad? Algún par de cosas, pero esas campañas de salud o esas campañas informativas de cómo se deben de enfrentar estas situaciones estos días, no las hemos visto, no las hemos observado en ningún medio, yo no he logrado ver ninguna, y creo yo que eso también es clave para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. No solamente poner condiciones y decir en tal fecha salen unos y en tal fecha salen otros, sino también llegar a aquella población que posiblemente necesita mayor información de las medidas que se tienen que tomar. No solamente basta con usar la mascarilla, lavarse las manos, el alcohol gel, sino que también hay otros procedimientos que hay que mencionarle a los salvadoreños que también son importantes. Bueno, gracias. Ahí teníamos precisamente parte de lo que el día de ayer estuvimos abordando en el análisis de la nueva generación con relación al tema que también tiene que ver con la emergencia. Quiero darle la más cordial bienvenida ya al ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, que ya está con nosotros acá. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo a toda la población salvadoreña que constantemente está pendiente de toda la información acerca de COVID. Ministro, lo vi en una conferencia de prensa de ayer, por cierto, fue una de las que presentamos al inicio del programa, y lo veía bastante enfático, llamando a la población a tomar en consideración y en serio precisamente lo que significa guardar la distancia y tomar en consideración también aquellos aspectos de higienización para evitar más contagios. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estatus que se tiene hoy en día? Porque estaba viendo también el tema de la denuncia que estaban haciendo sindicatos de trabajadores, de médicos y trabajadores del Rosales, que decían que ya están también en situación bien complicada las instalaciones, así como el Hospital San Rafael también. Sí, definitivamente estamos en una situación bastante complicada, en una situación en la cual el sistema de salud se encuentra al límite. Esto no se trata de problemas relacionados con política, ni con problemas públicos, no, se trata de una pandemia, se trata de una crisis de salud pública que está generando complicaciones a nivel no solo de El Salvador, sino que de todos los países, y precisamente estamos con esa cantidad de casos crecientes, no solo de casos confirmados, sino de casos sospechosos, que en un buen porcentaje pues son casos de COVID también, que no pueden certificarse precisamente porque no existe esa prueba confirmatoria para coronavirus. Definitivamente la tendencia está incrementándose, nuestro RO se mantiene en un punto que es superior al 1 y ni siquiera ha sido estable, entonces esto va en contra de cualquier medida que vaya relacionada a la apertura. La Organización Mundial de la Salud ha emitido ciertos lineamientos en los cuales, en base al RO, se decide cuál va a ser la postura ante una posible apertura. Y el RO es, para que lo entendamos, el índice de reproducción. Okay. Entonces, en este sentido, el índice debe estar arriba de 1, y esto permite, si el índice está abajo de 1 y esto es sostenido por al menos 2 semanas, entonces se puede iniciar esta apertura. Definitivamente no estamos ni por debajo de 1 y definitivamente no estamos ni siquiera en una estabilidad de 2 semanas. Entonces esto conlleva a que inminentemente a la apertura y a la salida de la población pues van a haber mayor cantidad de contagios y los resultados precisos de toda esta apertura pues las estaremos viendo acá en 2 semanas. Ojo, estamos en una situación complicada, todos los médicos, todos los hospitales, todos los centros de atención y provisión de servicios lo están diciendo, porque no tienen camas hospitalarias, porque el personal de primera línea se está complicando, y no solo complicando, sino que hemos tenido fallecidos. El día de ayer se comentaba que había un fallecido más del personal de primera línea. Vea, es para mí triste, es un motorista de uno de los hospitales y al cual, pues al igual que los otros 2 salvadoreños que fallecieron. La pregunta va a parecer un poco ingenua. ¿Por qué fallece él estando en primera línea? ¿No tomó las precauciones? ¿No tomó en consideración la higiene?
¿O es que verdaderamente no tienen los instrumentos pertinentes para poder estar en primera línea y se contagian fácilmente? Ninguna de las tres opciones. Definitivamente se debe a que la enfermedad y a que el virus, aún guardando todas las medidas de protección, aún guardando todas las medidas de higiene, a la alta exposición, aún así, con todas las medidas de protección, existe un riesgo. Precisamente, ¿por qué existe un riesgo? Pues porque es una enfermedad que se pasa tan fácilmente que es difícil poder de alguna manera controlarlo. Y me dirán, bueno, ¿y por qué el resto de la población, hay cierta población que tal vez no le ha pasado nada? No, probablemente el resto de la población va a experimentar la enfermedad y ni siquiera se dé cuenta que ha tenido la enfermedad, pero como no son personas de riesgo, estos pacientes no generan más que una complicación relacionada a un proceso respiratorio. Un proceso gripal. Correcto. Esta persona, y perdone que me detenga acá porque es importante ese elemento, esta persona, usted me dice que a lo mejor padecía entonces de una enfermedad crónica y por eso se vio afectada como los otros que han fallecido, digamos ya certeramente de COVID. No solo padecía de una enfermedad crónica, sí, él era un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también era un paciente que tenía más de 60 años, ¿verdad? Un paciente que cumplía todos los criterios para ser un paciente de riesgo, pero que era una persona de primera línea que por años se había encargado al traslado de salvadoreños hacia otros centros para poder garantizarle su vida. O sea, gente comprometida que por el tiempo se ha conocido en los hospitales y que todos tienen la estima. Ahora, todo el tiempo se ha criticado en los últimos días de que por qué el personal de primera línea se ha visto más afectado. Y definitivamente yo siempre he tratado de llevar el consenso, de llevar una tranquilidad a la población, pero les voy a dar una respuesta. ¿Y por qué el personal de primera línea es el que se ha incrementado en sus infecciones? Sencillo. Esta pregunta tiene una respuesta sencilla y es que, en efecto, al haber una cuarentena, la población obviamente está en menos riesgo de adquirir la enfermedad, el porcentaje de pacientes salvadoreños que va a adquirir la enfermedad es menor y se incrementa el porcentaje de personal de primera línea porque hacia ahí se canaliza todos los pacientes con la enfermedad. Ahora, esto en 2 semanas no va a ser igual. El porcentaje de población de primera línea no va a representar mayor cantidad en comparación con la cantidad de salvadoreños que van a estar en una situación bastante complicada por la enfermedad, precisamente por la exposición que se va a tener. Y los resultados no los vamos a ver ahorita, los resultados los vamos a ver en 2 semanas. Aquí no ha habido un cumplimiento de la planeación de las fases. Aquí creo que se ha saltado de la fase 1 a la fase 5 prácticamente con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando uno sale, uno no está viendo una fase 1, ¿vea? Se está viendo una apertura en todo sentido que va a conllevar a un precio y un precio bien caro, que van a ser vidas de salvadoreños. A ver, en ese punto me voy a detener un poco porque quisiera preguntarle si ese número o ese disparo que podemos tener en estos días es producto de la apertura o producto también del método con el de cuarentena que veníamos. En ningún momento va a ser relacionado al método de cuarentena, porque el método de cuarentena lo que busca es precisamente evitar que esto suceda. Aquí hay una cuestión bastante sencilla y que la población debe comprender. La enfermedad se pasa o se transmite bien fácil. Lo único que se necesita es salir a donde está la enfermedad. Si nosotros nos quedamos en la casa, no salimos a donde está la enfermedad, no nos da la enfermedad. Si nosotros salimos a la calle, entiéndase ir a trabajar, entiéndase ir a vender, entiéndase ir al mercado a comprar los alimentos, entiéndase cualquier salida afuera de la casa, el riesgo se incrementa porque bastantes salvadoreños tienen la enfermedad. Entonces eso conlleva a un incremento de las confirmaciones y por eso a un incremento de pacientes complicados y pacientes fallecidos. Le decía esto porque en su momento he visto algunas posturas que han hecho con relación a ese tema. Es decir, si hay un elevado número de casos hoy en estos días, ¿cómo se explica el hecho de que apenas llevamos 3 días de apertura de lo que sería la economía
Eso significa que venimos de un sistema de cuarentena que no ha funcionado. No sé quién lo decía en la Asamblea Legislativa o tenía en referencia, no sé si del sector privado, alguien lo estaba mencionando. Totalmente erróneo ese pensamiento, totalmente erróneo, y sobre todo demuestra que no tiene conocimiento sobre la crisis sanitaria y el problema de un manejo de una enfermedad como esta. Esto no se trata que una cuarentena no ha sido efectiva. Y ahí sí comparto una de las situaciones de ese comentario, y es correcto. La cantidad de pacientes complicados que hoy por hoy estamos viendo no se debe a los 3 días de apertura. Esos 3 días de apertura se van a tener resultado de aquí en 2 semanas hacia adelante. Ahora, el resultado que estamos viviendo es un resultado mucho menor a lo que podría suceder si no se hubiera cumplido una cuarentena. Si no se hubiera cumplido una cuarentena, no estaríamos ahorita simplemente viendo cantidad de pacientes en los hospitales. Estaríamos teniendo que negar la provisión de servicios a ciertos pacientes porque no tendríamos oxígeno, no tendríamos camas, no tendríamos cómo atender a pacientes en cantidad, porque precisamente la enfermedad no se puede detener. Lo único que nosotros podemos hacer es regular la cantidad de personas que de alguna manera pues van desarrollando esta enfermedad para poder darle la oportunidad al sistema de salud de atender la mayoría de pacientes. Esa es la realidad internacional, y precisamente por eso es que no existe ni una vacuna, y por eso es que no existe ningún tratamiento, y los países se han visto afectados en general. No hay país que no haya podido, cortar esta transmisión. Ministro, hay una declaración textual que usted daba a medios de comunicación, por ejemplo la prensa gráfica, en la que usted decía de que sabemos que hay deficiencia en certificar que la muerte de un paciente con una sintomatología respiratoria se trate de COVID-19. Cuando una persona, ¿cuántas de estas personas dentro de ese universo que se tiene de registro realmente tienen COVID o otro es una sospecha de COVID? No se podría estimar precisamente cuántos de estos pacientes llegarían a ser. Y yo lo he mencionado en un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros realizamos un día 2.300 pruebas, ¿verdad? Y de estas 2.300 pruebas hemos tenido prácticamente 85 pruebas positivas. Si nosotros realizáramos 20.000 pruebas ese día, nosotros tendríamos 747 pruebas positivas. Entonces, esa relación sería prácticamente lo que podemos estimar que es el subregistro. Entonces, ¿a qué vamos? Definitivamente, en el mismo día que se realizaron 2.300 pruebas que nosotros identificamos y notificamos en las redes y en las gráficas 85 casos positivos, si hubiéramos realizado 20.000 pruebas, tendríamos 747 casos. O sea, identificamos casi 600, no hemos identificado casi 600 casos que andan en el territorio precisamente por la deficiencia de las pruebas. Ojo, esta deficiencia de las pruebas existe, pero somos el país de la región que realiza la mayor cantidad de pruebas. En ese contexto, lo que yo quiero que la población comprenda es que no existe posibilidad en la región, o esto no se debe a que no se quieran realizar pruebas, se debe a que no se puede, porque precisamente la cantidad de pruebas, la adquisición de ciertos equipos y la adquisición de ciertos reactivos para realizar las pruebas es complejo. Si no, la mayoría de países estarían realizando una cantidad bien elevada de pruebas y no sería El Salvador el que tiene la mayor cantidad de pruebas. Precisamente por eso nosotros tenemos un subregistro, y este subregistro no puede ser contabilizado. Ahora, hay que ser muy responsables con la información. Ayer en la conferencia de prensa yo daba bastantes comentarios, y de bastantes de los comentarios que fueron retomados por medios de comunicación, las impresiones o las aseveraciones que se daban eran totalmente diferentes a las que yo había dado en mi conferencia. Entonces, en ese sentido, por favor, no confundamos a la población, hay que ser muy responsable con esto, y sobre todo en una situación bastante delicada. Ok, ¿cuántas camas UCI tenemos? Hoy por hoy tenemos 105 camas UCI adultos. He recibido bastantes comentarios precisamente porque
anteriormente se había dado un dato diferente y entonces ya comienza a generarse la campaña de la desinformación. Pero miren, ministro, usted dijo hace tantos días que existían más cantidad de camas. En efecto, lo que pasa es que nosotros le estamos diciendo a la población salvadoreña cuántas camas hospitalarias UCI hay adultos, que son la cantidad de camas que de alguna manera, pues hoy por hoy son las que están dando mayor atención a esto. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos una cantidad sumamente elevada de pacientes embarazadas o de pacientes o de niños que tengan que utilizar una cama UCI COVID, porque la mayoría evoluciona bien. No quiere decir que no vamos a tener una complicación, no quiere decir que puedan suceder casos. Pues el día de ayer mencionábamos un caso, no podemos certificar que se trate de coronavirus, un paciente que desarrolló fiebre y diarrea, lo cual perfectamente podría corresponder a un proceso de una gastroenteritis aguda con deshidratación y una pérdida de una vida salvadoreña, o podría corresponder a coronavirus. No lo podemos aseverar, no podemos estar seguros, pero lo que sí puedo decirles es que hoy por hoy tenemos 105 camas UCI. De esas 105 camas UCI mencionaba, teníamos 90% de 90 camas ya utilizadas. Esto es variable porque entran pacientes a UCI, desgraciadamente hay algunos que fallecen, otros salen recuperados. Entonces ese movimiento en las camas UCI definitivamente es bastante variable, pero lo que sí podemos comentarles es que está bastante saturado el sistema hospitalario. Qué bueno, y le agradezco muchísimo que siempre tenga a bien venir a compartir desde luego toda esa información con nosotros, porque es precisamente acá donde tenemos esta plataforma para hacer las aclaraciones pertinentes. En este caso específico, pues mucha gente a lo mejor toma por su propia lectura lo que afuera se está manejando, ya sea por una versión o una adversión en la cual está planteando oficialmente usted como autoridad competente. En ese tema es bien importante, y yo por eso decía al principio, es necesario que en estos medios de comunicación prevalezcan siempre la información oficial, porque nosotros no estamos de alguna manera haciendo estos inventos, nos referimos a las cosas. Por ejemplo, en el caso de la tabla oficial donde está el número de casos y se va generando, esas son las informaciones generales. Regresando un poco al punto, ministro, ¿está al límite la capacidad para atender estos casos entonces? Sí, se encuentra al límite. Todas las áreas hospitalarias no solo tienen una cantidad de pacientes increíbles en relacionados a COVID. Relacionados no es que sean COVID, ya me lo aclaraba usted. No, bastantes de los casos sí son COVID ya confirmados, pero también existe cantidad de pacientes que tienen procesos respiratorios. Porque estamos en una época, perdón ministro, y esto es bien importante, no confundir, estamos en una época en la que también está el problema de las diarreas por el tiempo del ingreso al invierno, ¿no? Correcto. Que es el tiempo de mayo, el mes de mayo, junio. También tenemos el ingreso, según los especialistas, en el tema de influenza, de las gripes, ¿no? Correcto, y eso es precisamente importante porque la mayoría de procesos respiratorios tienen sintomatología similares, ¿verdad? Ajá, entonces, de esta manera, nosotros primero debemos comprender que un paciente que llegue a un hospital y que se encuentre hoy por hoy en un hospital, realmente está en ese hospital porque requiere estar ingresado, y eso implica que requiere oxígeno suplementario, eso implica que requiere medicamentos endovenosos, que requiere una vigilancia mucho más estrecha. ¿A qué quiero llegar? Un paciente que tiene un proceso respiratorio que no sea COVID, que muy probablemente no va a requerir una intervención más amplia, ese paciente no va a cumplir los criterios médicos que nos indican a nosotros un ingreso. Entonces el paciente se va a evaluar y se va a referir a su hogar para que cumpla una cuarentena. Ahora, va a cumplir una cuarentena domiciliar para vigilancia, y hasta no descartar lo contrario, pues esto se podría tratar de un caso de coronavirus. Ahora, todos los pacientes que se encuentran en las áreas hospitalizadas precisamente requieren estar ahí, cumplimiento de oxígeno y todo lo necesario. Y ahí viene el punto importante. Nosotros podemos realizar una cantidad de pruebas limitadas para poder conocer si estos pacientes se tratan de COVID o no. En ese sentido, podemos tener un caso de una influenza que esté en el área hospitalaria, que requiera oxígeno y todo, pero no tratarse de COVID y tratarse de una influenza. Sin embargo, no tenemos la cantidad de pruebas como para poder hacer esa diferencia. Entonces, hoy por hoy se han realizado aperturas de diferentes áreas de griparios, que son los sectores donde se manejan pacientes, y modularmente se van moviendo hacia los diferentes griparios según la posibilidad
o según la disponibilidad de la prueba. Si yo tengo una prueba y el paciente definitivamente es COVID positivo, este paciente se traslada a una de las áreas del hospital para manejo de paciente COVID. Si el paciente tiene sintomatología respiratoria que amerita un tratamiento hospitalario, pues se decide, pero que no tenemos confirmación certera de que es COVID, se designa hacia otra área del hospital que también maneja pacientes respiratorios y se cumplen todas las medidas para evitar una posible enfermedad del caso de no tratarse COVID, pero no lo podemos saber hasta el momento de tener la prueba y sabemos que estamos en un punto en el cual esa limitante de pruebas nos pone en una situación compleja. ¿Qué pasó con las instalaciones del hospital en Citco? ¿Debería de estar ya terminado para poder atender esta situación? El hospital de La Ceiba también del Seguro Social, también el hospital de San Miguel, Jiquilisco, ¿no están listos para poder recibir ya pacientes con COVID como se planteó desde un principio, ministro? El hospital de La Ceiba ya está listo, el hospital de Jiquilisco y Tecoluca de la Segunda Brigada están listos y están funcionales, el hospital de San Miguel está listo y está funcional, pero debemos comprender, el hospital Citco está por inaugurarse precisamente en estas semanas, pero debemos comprender una situación. Esto no solo se trata de tener áreas hospitalarias, porque no vamos a resolver el problema de la crisis sanitaria aperturando hospitales o creando camas UCI. Son un apoyo, definitivamente nos van a funcionar, van a llegar en un momento adecuado. O sea, quisiéramos tener esto marcado como un reloj que funcione a la perfección, pero eso no va a ser posible y no ha sido posible en varias partes del mundo. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es que la población comprenda que no se trata de aperturar camas, no se trata de aperturar unidades de cuidados intensivos, se trata de comprender que debemos de cortar la transmisión, y para poder realizar eso necesitamos tomar acciones que van relacionadas a la no exposición, porque el sistema de salud, al incrementarse sustancialmente la exposición, va a tener complicaciones y ningún sistema de salud ha podido dar capacidad, y esos ejemplos los hemos visto en Estados Unidos, donde ha habido una transmisión masiva y su sistema de salud no ha podido dar abasto para manejar la cantidad de pacientes que pueden consultar. Bueno, ayer decía el director del Hospital San Rafael, Yerlis Ramírez, decía un panorama desfavorable en el país es que enfrentamos la emergencia por COVID sin una ley de emergencia. ¿Es cierto? Definitivamente. Hablemos de esto cuando regresemos, ¿le parece? Porque de alguna manera está el decreto 31 vigente, ¿verdad? El cual tiene ciertas directrices, pero también no lo suficiente, de acuerdo a lo que escucho de ustedes como funcionarios, para poder de alguna manera ejercer un verdadero control en cuanto a esta pandemia y el número de casos como se está registrando a diario. Voy a hacer una pausa, ministro, y regreso con usted. Son las 7:02. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por estar enviando sus comentarios. Ministro, le decía en este sentido, y quiero regresar un poquito al tema de Citco, porque de alguna manera se cree que es uno de los aspectos que debería de haber estado listo para poder atender la emergencia con las 3.000 camas como desde un principio se planteaba, ministro. Se hablaban de 3.000 camas. Sí, definitivamente las camas se van a ir progresivamente incrementando. Hemos visto que para eso se utilizaron hospitales temporales como fueron en el resto del mundo, y se realizaron no un hospital, sino que varios hospitales. El caso de Jiquilisco, el caso de Tecoluca, donde se está hoy por hoy atendiendo a pacientes que requieren un tratamiento mínimo. Pero esto no es totalmente la solución, porque necesitamos atención médica especializada o atención que requiere algún tipo de intervención mayor. Entonces, en ese sentido, el hospital de Citco esperamos que se inaugure en las próximas semanas. Esto ya se ha comentado que va por fases, sin embargo, no quiere decir que va a ser la solución, ¿verdad? El equipo que se está adquiriendo, el equipo que está llegando para poder hacer funcionar toda este área hospitalaria para atención del COVID y un área muy especializada, va a dar una atención y va a ser de gran apoyo, pero no es la solución. Ok.
Don Carlos Vela es un científico salvadoreño que reside en los Estados Unidos y nos escribe y dice: Ernesto, en la cadena nacional del 12 de junio el presidente dio un informe sobre las preparaciones que se han hecho durante los últimos 3 meses para enfrentar la pandemia. Es más, declaró que estaban más preparados con camas, unidades de emergencia, de equipo de protección, etcétera, que otros países del mundo. Pregunto, hoy se está diciendo que están rebasando la cantidad. ¿Cómo se explica eso, ministro? Pregunta. Sí, eso es importante lo que hace el comentario y es una crítica, bueno, diría yo, es un comentario bastante bueno. Definitivamente un país puede tener mucha más preparación o mucha más anticipación en el tema de COVID y habilitar más áreas, habilitar zonas, contar con equipos de protección, contar con todo lo necesario. Pero hay 2 cosas importantes que hay que aclarar. Número 1, en la pandemia de COVID, ningún sistema de salud puede llegar de alguna manera a dar abasto al manejo de todos los pacientes que podrían complicarse, precisamente si no existe un control en ese contagio que definitivamente no se puede curar porque no existe el tratamiento, pero que hay que moderarlo para que de esta manera el sistema de salud pueda dar la capacidad o la suficiencia para atender a estos pacientes, y eso lo hemos visto a nivel internacional. O sea, Estados Unidos, creo que todos sabemos que es un país que está bastante preparado en salud, o por lo menos mucho más preparado que el país y que varios países del mundo, y en ese sentido no ha podido dar abasto. Entonces, y me llama la atención porque él reside en Estados Unidos y conoce precisamente la situación de Estados Unidos. Nosotros nos comparamos con uno de sus estados y precisamente en el estudio de Harvard nos comentaban que nosotros éramos un país muy comparable con Maryland, y desde un inicio teníamos una estadística mucho mejor que Maryland porque precisamente se habían tomado intervenciones, pero esto no quiere decir que ante la pandemia nuestro país vaya a tener un resultado impresionante, sino que definitivamente es una pandemia que no tiene cura y eso va a generar complicaciones. Y el otro factor importante es que nos han quitado todas las herramientas jurídicas para poder cumplir el Código de Salud y cumplir las medidas que van a limitar el crecimiento de esa enfermedad. A eso iba, ministro, a hacerle la pregunta. Con el actual decreto 31, ¿existe la capacidad, se tiene el respaldo jurídico para poder declarar una cuarentena nuevamente a raíz de la preocupación que están expresando ustedes? ¿O tendría que irse a la Asamblea Legislativa a solicitar nuevamente otro decreto de emergencia, ministro? Debería de poderse, porque esa es una facultad que el Código de Salud tiene, pero prácticamente el Código de Salud ha quedado invalidado ante la disposición ante la resolución de la sala. Y eso es complicado porque ahí me parece sumamente difícil poder tomar una decisión sanitaria en la Asamblea, y lo digo precisamente por experiencia en el cual pues estuve 4 días y verifiqué que es difícil entrar en un consenso en la Asamblea Legislativa, y eso me parecería que en una crisis sanitaria pues no debería de suceder. Ahora bien, tendrán sus razones, y en ese sentido yo quiero ser responsable y sobre todo que la población conozca que la potestad de poder decidir cómo se van a tomar las medidas sanitarias ante una pandemia, pues todos sabemos que debería de depender de una institución de salud o de la máxima institución de salud en un país, en este caso el Ministerio de Salud. Ahora, esas herramientas jurídicas han quedado prácticamente pues por fuera del alcance del Ministerio de Salud, y el decreto 31, que a pesar de que nosotros lo hemos implementado para darle ese acompañamiento a la población y sobre todo para que esta apertura tenga ese apego por parte de la salud, se ve limitado si no tenemos ninguna capacidad jurídica de poder implementar estrategias. Es un decreto, decía Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, es un decreto ejecutivo que no genera ninguna violación a derechos constitucionales, como en algún momento se le está cuestionando desde la Asamblea Legislativa, ministro. Por cierto, tengo acá la declaración, fueron representantes de la ANEP que dijeron que el colapso en el sistema de salud es por contagio antes de la reapertura. No busquen culpables, decía, los 81 más días de cuarentena eran para preparar el sistema de salud antes de lo que se venía. Pues sí, aquí lo estoy confirmando que era... decía que eran representantes de ANEP, ¿no? Bien complicada esa situación, porque ustedes están viendo cómo los representantes precisamente de la ANEP no solo han tenido una intervención bastante particular en la pandemia, que no debería de ser así, han aprovechado
diferentes circunstancias para tratar de acelerar una apertura que evidentemente va a tener incremento en los casos, y eso no depende de las herramientas o de las acciones del ministerio, depende por lógica simple. Si yo no tengo la enfermedad y salgo a la calle y en la calle hay circulación del virus, pues voy a adquirir la enfermedad. Y ahora la misma ANEP está diciendo de que de alguna manera la dificultad de los contagios no tiene relación con las decisiones que se están potenciando desde ese mismo sector. En ese sentido, yo creo que deberíamos de dejarnos de juegos, deberíamos de dejar de lado otros intereses y entender que la población salvadoreña tiene su vida en riesgo, y también la población salvadoreña ser muy crítica con la información que diferentes sectores están utilizando, porque existe definitivamente una campaña de desinformación, y desgraciadamente esa campaña de desinformación no está velando por la salud de los salvadoreños. Ministro, ¿se reserva la posibilidad usted de volver a imponer medidas restrictivas si los indicadores de contagios aumentan? Definitivamente los indicadores para nosotros son un parámetro, y si el incremento de casos confirmados, el incremento de fallecidos comienza con una tendencia elevada, no es congruente avanzar a una siguiente fase, sino que debe tomarse acciones pertinentes a regresar a un confinamiento o a mantenerse en la misma fase, dependiendo de los indicadores. Si los indicadores hay una evidencia de un incremento en ciertas características, mortalidad, casos confirmados, días de utilización de cama hospitalaria. Entonces, en ese sentido, puede ser que si ese incremento es leve, podamos prolongar una de las fases. Ahora, si ese incremento es súbito, pues no tendríamos ni que pasar a la fase 2, ni prolongar la fase 1, sino que regresar a un confinamiento para la protección de la población. Está de más mi pregunta, pero quiero, digamos, reiterarla. ¿El estatus actual puede llevarnos a pensar que eso pasaría, o estamos en la media de la situación? Llevamos 3 días de apertura, ¿no? Es complicado, porque en efecto no podemos verificar los resultados de esta apertura en 3 días. Sin embargo, tenemos un antecedente y una situación en el hospital que nos traduce que el sistema está al límite. Entonces, no necesitamos mayores datos para pues tener claro que en 2 semanas, ante la mayor exposición, pues el incremento en las áreas hospitalarias va a existir, y eso no va a contribuir a la mejora. Entonces vamos a estar en una situación mucho más complicada. Sin embargo, los resultados de esta apertura no los vamos a ver ahorita, sino que al finalizar 2 semanas. El señor Vela le manda saludos desde Maryland, y le dice que conoce muy bien el caso porque su hija, la doctora Verónica Vela, trabaja para el hospital John Hopkins. Y por eso pues está mandándole saludos. Se le dice que en cuanto al planteamiento y la pregunta que le hacía. Ministro, en medio de esta situación es importante, y no lo veo, y lo voy a decir así, y creo que esta es responsabilidad para todos, no veo una campaña fuerte de orientación y educativa que verdaderamente apueste al tema educativo hoy en día. No la veo. Sí, definitivamente se está incrementando la cantidad de publicidad con respecto al manejo de información, cuáles son las medidas necesarias. Creemos que constantemente se ha tratado de informar a la población, pero necesitamos incrementar. Y no lo veo por solo ser responsabilidad de ustedes, lo veo también desde el punto de vista del sector privado, ¿verdad? Sí. Yo, por cierto, voy a conversar en unos minutos con ejecutivos de la Cámara Salvadoreña de la Industria, y vamos a hablar precisamente sobre esa importancia que tiene educar, una campaña fuerte educativa para orientar a la población a tomar medidas higiénicas, ¿no? Sí, definitivamente es un compromiso de todos. De todos. No solo puede esto orientarse al Ministerio de Salud, sino que debe ser un compromiso de los diferentes sectores, desde la empresa privada, el sector de los medios de comunicación, el Ministerio de Salud, las personas, los salvadoreños, con el hecho de decirle a otro familiar o a otro amigo o a otro conocido, mira, realizar las actividades, practicar esto, no te toques la cara, usa guantes, usa mascarilla, que son todas las medidas. Esa campaña de publicidad debería de ser un consenso de todos, y debería de ser una iniciativa ciudadana de todos los salvadoreños. Ministro, estamos ya casi concluyendo esta entrevista. Me gustaría
consultarle, ministro, cuál es el, digamos, cuál es el siguiente paso a partir de que se está haciendo, porque tenemos ya la apertura económica, tenemos la otra que entra en 3 o 4 semanas, ¿verdad? El transporte colectivo es otro de los puntos neurálgicos en este tema. Sí, en la segunda fase, el 7 de julio que se inicia, pues ya hay un poco más de actividad. El sistema del transporte público sé que genera complicaciones. Yo tengo clarísimo que se está preparando, a eso quería llegar, se está preparando porque escuché al ministro de Obras Públicas decir, si nos autorizan a salir, porque entiendo que son ustedes los que tienen que dar el aval, nosotros estamos preparando las unidades para poder llegar a establecer los parámetros de sanidad que se requieren para poder operar, ¿no? Sí, definitivamente si es necesario el transporte público y en algún momento pues se va a aperturar el transporte público y debe de haber una planeación de cómo verificar que estos transportes cumplan con todas las medidas de recomendación. Ahora, el tema es complicado, no es que el sistema de salud no quiera aperturar el transporte público, sabemos las complicaciones que genera, pero también sabemos que pueden llegar a ser un foco para adquirir la enfermedad o de transmisión de la enfermedad bastante alto y por las mismas características. ¿Quién no ha estado en la unidad del transporte público y sabe que primero para poder ingresar, desde el momento en que ingresamos a la unidad, pues tenemos que sujetarnos precisamente de alguna de las partes de estas unidades que son en la mayoría metálicas o sobre todo estar en un ambiente en donde está circulando una cantidad de población bastante alta y que precisamente por eso pone en riesgo la vida de la población. Ahora, esto no se puede medir porque probablemente uno diga, yo me subo a la unidad del transporte público y no me pasó nada, o me subo a la unidad del transporte público y no vi nada, pero en parámetros y en indicadores de salud nosotros podríamos ver un incremento bastante alto en los casos de coronavirus al utilizar el sistema de transporte público en la situación que nos encontramos. Ministro, este tema ya lo hemos abordado con usted y se lo vuelvo a preguntar. ¿No puede el sector privado, médico privado, ser un buen aliado en esta lucha contra el COVID y ganarle la guerra? Definitivamente, pero para poder ser un aliado debemos de ser bastante responsables. Yo ayer comentaba el caso. Nosotros este día vamos a verificar una área de provisión de servicios privados en la cual se les está vendiendo a los pacientes que tienen problemas respiratorios en una área del país la prueba de PCR. Pero la prueba de PCR, que es la proteína C reactiva, que es una prueba que se realiza para indicadores de un proceso inflamatorio en el cuerpo que no tiene nada que ver con coronavirus, y esta prueba al salir positiva, entonces se le vende un tratamiento para COVID, el cual puede llegar a costar $200 por cada aplicación o una cantidad X por cada aplicación de un suero, que es la medicina para el coronavirus. Entonces, no queremos llegar a que esto sea no solo una crisis sanitaria, sino que sea una manera para aprovechar, generar alguna situación económica que venga a afectar más a la población salvadoreña. Ok, ¿no hay posibilidades cercanas entonces que ellos puedan entrar en eso, o sí se les va a permitir a los hospitales privados atender pacientes con COVID? En algún momento se va a poder aperturar toda esta atención. Definitivamente bastantes hospitales pues están dando atención a pacientes de coronavirus, y cuando identifican que los pacientes pues tienen el alto riesgo de coronavirus, los pacientes son trasladados. Al sistema privado le genera bastante complicación los pacientes de coronavirus, porque sus áreas en la mayoría de los casos no tienen esa preparación, y eso generaría de alguna manera exponer a otros de sus pacientes a la enfermedad, y sin embargo al final todos estos pacientes son trasladados a las áreas hospitalarias. Esa falta de preparación en el sector privado los hace llevar a usted tener el monopolio y el control de toda esta pandemia. Yo creo que no se trata de un monopolio, sino que se trata de una estrategia precisamente para garantizar que el manejo de la pandemia se lleve de la mejor manera. Sin embargo, en su momento puede llegar a ser necesario que los hospitales privados se sumen, y que se sumen de una manera ya por parte de decisión del gobierno, precisamente ante la complicada situación que se encuentra el país. El doctor Alcides Gómez del Hospital Rosales dio una conferencia de prensa en compañía del gremio de trabajadores y médicos, y decían que necesitaban apoyo del ministerio, especialmente en el tema de los recursos.
¿Cómo está esa situación, Sí, ministro? precisamente yo tuve una reunión con parte del personal, tanto de enfermería y con parte del personal médico, y analizábamos dos situaciones. La primera era la situación del equipo de protección personal, y en ese momento solucionamos el tema, llegamos al consenso. Precisamente ese mismo día pues verificamos que todo el equipo de protección personal que tenemos en el sistema de salud se le fuera entregado en las manos al personal de salud para poder de esta manera garantizar. Y por otro lado está el tema del manejo de pacientes. Definitivamente es complejo, porque hoy por hoy me pregunta un cirujano, me pregunta un pediatra, me pregunta un ginecólogo, pero yo qué experiencia voy a tener en manejar una enfermedad de COVID. Y lo comprendo, porque la experticia probablemente más acertada la tenga un médico relacionado a medicina interna, o un intensivista o un neumólogo. Pero hoy por hoy, en la crisis que se encuentra el sistema de salud, todo el personal de primera línea va a ser o va a jugar un papel fundamental. Ok, la última pregunta. El decreto 31 no está infringiendo la ley, lo que mandató la sala. El decreto de 31 definitivamente está brindando un apoyo, y sabemos que jurídicamente pues no tiene alcance por la misma resolución de la sala, y creo que es una situación compleja que pone el sistema de salud, pero la postura por parte del jurídico ya ha sido expresada, y creo que la asamblea debería valorar y todos los sectores deberían valorar decisiones que están trayendo bastantes complicaciones a la salud. Ministro, quiero agradecerle la disponibilidad que tiene. Sabemos que usted está a 1000 por hora, ¿no? Y lo felicito, y pues cuídese muchísimo, ¿verdad? Porque sé que también está en la primera línea de llevando a cabo todo este trabajo para contener la pandemia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ministro. Y si hay alguna información que quiera dar, pues aprovechemos para que usted pueda darle en este momento. Sí, muchas gracias por la invitación, y sobre todo gracias a la población salvadoreña por tener la confianza, y sobre todo por tener ese sentimiento positivo de querer salir adelante en esta pandemia. Yo creo que todos jugamos un papel muy importante, unos transmitiendo información, otros verificando, otros dando atención médica, otros brindando apoyo, y creo que pues esas son las características de una sociedad, y entre más unidos estemos, y entre más unidos contra la enfermedad y tomando decisiones para controlar el desarrollo de esta crisis sanitaria, vamos a poder salir adelante. En las manos de nosotros está el cortar la transmisión de esta enfermedad y poder dejar en el olvido esta pandemia que está generando una complicación tan grande a nivel mundial. Muchísimas gracias, ministro. Le agradezco su presencia. Cuando regresemos, hablemos entonces de educación, de una campaña que vaya precisamente directa para poder de alguna manera estimular esa importancia que tiene cuidarnos, guardar la distancia y otros métodos de higienización que podemos tener. Vamos a conversar con Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. También vamos a conocer parte del papel y el rol que han tenido ellos frente a la solicitud hecha por la Asamblea Legislativa para estar dentro de el Consejo de Administración del fideicomiso que busca reactivar precisamente parte de la economía de nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, después de haber tenido esa buena ilustración para conocer el momento en el que cruza nuestro país frente al tema de la emergencia del COVID-19 con el ministro. Hoy me acompaña el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de nuestro país, Federico Hernández, a quien quiero darle la más cordial bienvenida para hablar sobre varios temas importantes y relacionados con esta emergencia actual en el país. Gracias, bienvenido, Federico. Al contrario, Ernesto, siempre es un gusto estar contigo. Gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Sé que recientemente, la semana pasada, sacaron una nueva encuesta sobre el impacto de la emergencia por el COVID-19 en la economía de las MIPYMES, especialmente. Así es. Antes de llegar a eso, quisiera hablar de dos aspectos relevantes que han sucedido. La primera es la renuncia que tuvieron ustedes, que ya se conoció anteriormente, y ahora nuevamente con esta solicitud
solicitud que se ha hecho en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para poder integrar lo que sería la administración del fideicomiso, el Consejo de Administración del Fideicomiso. Correcto. De 600 millones. También dijeron que no podían participar como Sí. Cámara de Comercio. Cuéntame Sí. un poco. Mira, ahí lo que pasó, Ernesto, y lo comentábamos así con los señores diputados en la Comisión de Hacienda, hubo dos valoraciones que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio hizo para evitar nuestra participación en el Consejo de Administración del Fideicomiso. Uno, no voy a negártelo, es la experiencia nada positiva que tuvimos cuando conformamos, como bien mencionabas, el Comité de Supervisión de los Fondos de los primeros 2.000 millones de dólares que la Asamblea le había aprobado al Ejecutivo. Ese fue un proceso complicado donde cierta información no fluyó como debía fluir, en fin, eso ya lo mencionamos incluso aquí en tu programa, Claro, ya sí. con detalle, ¿verdad? Entonces, esa mala experiencia, digamos, no nos dejó un buen sabor de boca. Pero además nos dimos cuenta que el decreto que había llevado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que en este momento está siendo evaluado por la comisión respectiva, ha sufrido ciertos cambios con respecto al proyecto de decreto que hace cerca de 2 meses comenzamos a analizar con una contraparte técnica en Casa Presidencial. Y ahí estábamos, por cierto, no solo la Cámara de Comercio e Industria, sino que también estaba la ANEP, ¿verdad? Presentando propuestas, haciendo mejoras al proyecto para que en efecto pudiéramos darle un alivio a las empresas en este momento porque sabemos que lo necesitan. Esos cambios reflejan una actitud ya poco técnica con respecto a lo que habíamos discutido. Te pongo un solo ejemplo. Se ha sacado a ANEP del Consejo de Administración. Esa decisión no fue técnica, fue una decisión política tomada por el presidente. Tenga razón o no tenga razón, yo no voy a meterme en eso. Lo que quiero decir es que obviamente cuando vemos esos manejos y nos damos cuenta que el proyecto que hayamos discutido técnicamente no es así como llega a la Asamblea, y hay otra serie de reformas, por supuesto, que se hicieron en el camino, y esa actitud no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque ya se abandona lo técnico por consideraciones que a nosotros no nos parecen. ¿Y abandonar la mesa es lo más correcto? Bueno, mira, en este Digo momento... esto porque cualquiera puede pensar, bueno, Claro. demandan ustedes transparencia y no quieren participar tampoco. Lo que pasa es que la transparencia tampoco, en este momento, tal como está Digo transparencia en conformado, el término de del trabajo Claro. meritorio que le hacen, ¿no? Claro, lo que sucede, Ernesto, es que buena parte de las reformas que el Ejecutivo le hizo en estas semanas, digamos, al proyecto de decreto, incluye, digamos, la muy poca o muy inadecuada participación del único actor de parte del sector privado, digamos, que estaría ahí, que sería en este caso teóricamente la Cámara de Comercio e Claro, Industria. porque estamos hablando Funde, ustedes como Cámara... No, Funde todavía no está incluido. Eso lo pueden incluirlo. De lo que se aprobó, aunque Funde me lo aclaró su director ejecutivo, que ellos estarían pensándolo, pero lo más seguro es que no van a participar. ¿Te das cuenta? Pero lo que se lograron identificar fue el Colegio Médico, Sí. el Consejo Epidemiológico, Sí. Funde, Universidad Gavidia y ustedes. Sería fantástico, ¿verdad? sería fantástico que hubiese 5 y que estuviera equilibrado con los otros 5 que están por parte, digamos, del sector público. En este momento, como se encuentra el proyecto de decreto que envió el Ejecutivo a la Asamblea, son 4 del sector privado, 4 del sector público y 1 solo del sector privado. Es decir, en la práctica eso no Esta te es otra garantiza. reforma. Exactamente, es el proyecto que llevó el Ejecutivo a la Comisión de Hacienda. Pero en la de Hacienda... En la de Hacienda, donde quieren incluir a todos estos sectores que tú estás mencionando, que sería fantástico que estuvieran, obviamente. Mientras más equilibrado esté eso, mejor. Y ahí sí se podría garantizar, como tú bien decís, por lo menos un mínimo de transparencia en este tema. Ojo, no quiero decir de que no vaya a haber transparencia. Lo que quiero decirte es que es importante equilibrar con otros actores en este caso. Al final, lo relevante para nosotros, Ernesto, es estar o no estar, digamos, dentro del Consejo de Administración. No es lo más relevante. Lo más relevante para nosotros es que sea muy ágil el proceso y muy expedito, de manera que llegue a la gente que más lo está necesitando. Son 600 millones de dólares. 140 de ellos, Ernesto, digamos, dirigidos, ojalá no llegue demasiado tarde, a salvar empleos en el sector público, en particular sector privado, en particular micro, pequeñas y medianas empresas. Y 460 restantes para ayudar a apalancar a las empresas, darles créditos para que puedan salir adelante. De esa agilidad
Y de ese acuerdo, de ese consenso y de esa aprobación va a depender el éxito de ello, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y para eso está también el ajuste pertinente que ya se le dio a Bandesal, que va a ser el ente que va a colocar precisamente esos 600 millones de dólares. Mira, mientras más transparente sea el proceso y además se ventile públicamente, si al final esto no depende tanto de quienes estén o no estén en el Consejo, sino si se ventila, si se dice exactamente y los criterios los conocemos perfectamente de cómo fueron, porque si no pueden ocurrir dudas como la que pasaron con este reparto de los $300, ¿verdad? A las familias necesitadas, que hasta el sol de hoy no sabemos qué criterios fueron los que se utilizaron, ojalá hayan sido estrictamente técnicos, para que llegara ese dinero a la gente que más lo necesitaba. Pero ahí vemos de mucha gente que se quejó porque nunca recibió esa plata necesitándola, ¿verdad? Y a lo mejor hubo familias donde recibieron $900, ¿verdad? Porque ustedes de sus miembros recibieron la plata, ¿verdad? Y hay familias que se quedaron sin nada. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos conozcamos la encuesta, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esa encuesta? Claro que sí. Y cuál es, digamos, la expectativa que tienen ustedes con ese resultado que arroja la encuesta, con esta apertura en su primera fase que tenemos de la economía, que está funcionando hoy. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:36. Bueno, veamos qué nos dice el resultado de esta encuesta, impacto de la emergencia por el COVID-19. Creo que es un estudio dirigido para conocer el impacto que ha tenido en las MIPYMES, en las medianas y en las pequeñas. Sobre todo, así es. Especialmente. Así es, Ernesto. Veamos un poco las fichas para comprender esto, la ficha técnica. ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Y qué podemos ir encontrando de estos datos? Esto fue entre el 5 y el 18 de mayo aproximadamente. Todavía lo alargamos un poquito más, casi llegando a la última semana de mayo, Ernesto. Participaron 1.024 empresas. Estamos hablando de un porcentaje bastante grande si tomamos en cuenta que 2.500 empresas aproximadamente pertenecen a la Cámara de Comercio e Industria, ¿verdad? Es un formato digital, obviamente, el que hemos utilizado. Esta es la cuarta encuesta, además, que hacemos, ¿verdad? Vamos a irlas pasando las láminas seguido, por favor, productor. Vamos a ver. Sí, ahí está un poco lo que te comentaba, ¿verdad? La mayoría de ellas servicios, un 53%, las que pertenecen al sector servicios, al sector comercio 32%, ahí lo podemos ver, a la industria un 14%, ¿verdad? Que es más o menos como funciona en este momento la economía en el país entero. Así está estructurada. Es correcto. Esto es un reflejo exacto de cómo está estructurada la economía en este momento. O sea, el sector informal, el sector de la mediana sigue... Sí, el sector servicios sigue siendo, pero con mucho, el más importante dentro de la Cámara de Comercio y por lo tanto, digamos, dentro de la productividad del país. Ahí hay que recordar, Ernesto, que estamos hablando del sector turismo, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo relacionado con restaurantes, en fin, todo el tema de servicios que es muy amplio y que probablemente ha sido de los más impactados en medio de esta crisis sanitaria que tenemos. Luego hay una gráfica que refleja el tema de los departamentos, cómo territorialmente, digamos, la gente respondió. Ahí lo podemos ver. Obviamente, buena parte de ello concentrado en San Salvador, como es lógico, es el pulmón productivo del país. Sin embargo, ahí pueden ver ustedes. Y es un referente importante para poder saber lo que aquí hay que puede estar pasando en los otros departamentos. Exactamente, definitivamente. Así es. Y luego le preguntábamos, según el número de empleados, cuál es el tamaño de su empresa, ¿verdad? Y es lo que podemos ver en el siguiente gráfico, que aparece 45% micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de las que tienen una planilla de entre 0 y 10 empleados, ¿verdad? La pequeña empresa, el 26.7%, entre 11 y 50 empleados aproximadamente. La mediana, entre 51 y 100, que es el 13%. Y finalmente la grande, de 100 en adelante, que es el 14%. Este es un reflejo bastante amplio también de cómo está funcionando en este momento nuestra economía. Preguntábamos, ¿su empresa se encuentra operando en este momento? Y fíjate que si tú ves, Ernesto, esta gráfica, uno puede decir, bueno, 17% nada más dice que tuvo que cerrar. Pero el problema es que hay un 36% que nos decía en mayo que no estaba operando, ¿verdad? Esto habla de un 53%, o sea, más de 500 de la muestra de esta encuesta,
que son todas las dos barras rojas, ¿verdad? Que está prácticamente cerrado. Y esto coincide bastante con la última encuesta que hemos presentado a finales de abril, que nos hablaba de un 49% de empresas que no estaban operando. O sea, esto es muy relevante. Vamos a ver, detengámonos ahí un poquito. Sí. El 36%... 36% no estaba operando, ya en mayo, ¿verdad? Y 17% tuvo que cerrar. O sea, la que dijo, claudiqué, ya no puedo seguir, ¿verdad? Entonces, si tú sumas, son 53% de empresas inoperando desde mayo, Ernesto. Esto es muy, muy grave. Estamos hablando que solo 90 de cada 1000 empresas estaría operando en este momento. Esto es muy fuerte para una economía, digamos, tan frágil como la nuestra. Esta gráfica, bueno, ahí está un poquito ese mismo reflejo, ¿verdad? De la gráfica que mencionaba. Sí, es el anterior, ¿no? Desde el 17% tuvo que cerrar. Exactamente. Es un síntoma bastante preocupante, ¿no? Muy preocupante, muy preocupante. Del 36% que no estaba operando, cerraron 17%. Así es, así es. Luego hablábamos sobre la operatividad de las 480 empresas que sí estaban parcialmente abiertas. Ojo, ¿verdad? Todo esto ya tiene que ver con las 480 que nos dijeron sí estoy operando. Ya 53% de las empresas te dijeron yo no estoy operando ya, ¿verdad? Y ahorita tenemos 480 que estaban operando parcialmente. Y les preguntábamos a qué capacidad, ¿verdad? Y ahí lo puedes ver reflejado, ¿verdad? Menos del 20% es la barra azul, digamos, al extremo izquierdo de la pantalla, ¿verdad? 30% te dice que con 20 a 40% de la capacidad. O sea, muy parcial la forma en que estas empresas que sí estaban operando en mayo lo estaban haciendo en la práctica, ¿verdad? Luego, este siguiente gráfico es muy ilustrativo, Ernesto, porque impacta, ¿verdad? Del 100% de las empresas, 53% totalmente cerradas, 26% operando a un nivel mínimo o de subsistencia y solo un 15% operando a un nivel de mantenimiento. Apenas 6% operando normalmente, ¿verdad? Muy, muy grave, muy, muy grave. Luego preguntábamos directamente, ¿verdad? Con la agudización de las medidas de emergencia, ¿cuál ha sido el comportamiento de sus ingresos por ventas? Porque claro, aquí nos interesaba saber el impacto económico que la crisis y sobre todo esta cuarentena tan estricta había tenido en el flujo de caja de las empresas. Tal vez nos pueden poner la gráfica siguiente para poder verla. Ahí está. Y aquí nos dice el 86, casi el 87% que habían disminuido. Muy, muy serio. Se mantiene igual solo un 8% y apenas un 4% te dice que ha aumentado, ¿verdad? Que es básicamente la gente que pudo mantenerse. Estamos hablando de supermercados, farmacias, ciertos laboratorios, etcétera, ¿verdad? Así que el impacto es tremendo. Y la siguiente gráfica, Ernesto, también es muy ilustrativa porque es un comparativo entre lo que nos decían en la primera semana de cierre versus esta última semana de cuarentena, digamos, ¿verdad? La disminución de ingresos. Que fue la semana pasada, antes de entrar a esta fase de apertura. O sea, que digamos que entre marzo, principios de marzo y finales de mayo, ¿cómo ha cambiado la situación? Y mira tú, por eso está ahí esa línea que parte, digamos, la gráfica, hasta un 75% que habían disminuido los ingresos de las empresas, te decía en la primera semana el 50%. Hoy te lo dice casi el 75%, a más de 70 días de cuarentena en aquel momento, en mayo. Esto es muy, muy serio, muy, muy serio. Es decir, fueron como 80, casi 82 días, ¿verdad? Lo que estuvimos. Más de 80 días, exactamente. O sea, cerrados totalmente, ¿verdad? Esto pudo haber cambiado un poquito, digamos, ya en estas primeras semanas de junio, pero estamos hablando de un impacto de disminución por ventas, Ernesto, muy serio, muy grave, como probablemente nunca habíamos tenido en el país en los últimos 25 años, me atrevería a decirte, ¿verdad? Es decir, micro, pequeñas y medianas empresas con disminuciones superiores al 75% pasaron del 50% a casi el 75%. ¿verdad? Muy, muy, muy fuerte en apenas 2 meses. Apenas 2 meses de cierre. Veamos la siguiente gráfica. Sí. ¿Qué nos dice esta? Esta gráfica, Ernesto, es la comparación en la disminución de ingresos por ventas, ¿verdad? Del 100% de las empresas, una vez más, 53% están totalmente cerradas y 47% operando parcialmente, con un impacto de entre 18% de económicos muy graves
impactos económicos graves 20% e impactos mínimos solamente el 14%. O sea, sí, es muy fuerte. De cada 1000 empresas, 530 están cerradas totalmente, 470 operan a niveles prácticamente de subsistencia, digamos, en este momento. Y el 38% de las empresas que operan parcialmente registra impactos graves o muy graves en su flujo de dinero. Luego hay otra gráfica, otros impactos en las 480 empresas con operación parcial, ¿verdad? Ahí te hablan de reducción de operaciones, afectación en el flujo de caja, problemas para adquirir bienes e insumos, problemas para transportar mercancías, aumentos en los costos. Es decir, muy fuerte. Y por supuesto que tener reducida la operación, que son las dos barras rojas, sigue siendo uno de los principales impactos, ¿verdad? Y esto tiene que ver directamente, Ernesto, con el empleo, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque aquí podemos estar hablando, te comentaba, de entre 300 y 350 mil personas que podrían quedarse del sector formal sin empleo, ¿verdad? Que están en riesgo su empleo en este momento. ¿Estamos hablando de qué cantidad me decías, en número? Entre 300 y 350 mil personas. ¿En qué etapa? En todos los sectores. En todos los sectores, pero ¿en qué etapa? ¿Estamos hablando en qué tiempo, perdón? Hoy que estamos hablando. Oye, tenemos 3 días de apertura. Exactamente. ¿En cuánto tiempo se estaría esa sintomatología? Depende de lo que ocurra. Dios quiera que no. Exactamente, Dios quiera que no. Dios quiera que no y se apruebe el tema del fideicomiso. Por ejemplo, y además del acompañamiento, que no volvamos a un cierre estricto como el que hemos tenido. Porque mira, el problema, Ernesto, es el siguiente. Yo le hice la pregunta al ministro, no sé si tú estabas acá cuando lo escuché, y le dije, ministro, ¿se reserva el derecho de volver a cerrar, de tomar medidas de ¿cómo se llama?, de confinamiento? Sí. Y él dijo, deja entrever de que si la situación lo amerita, lo va a hacer. Claro. Va a hacer así. A ver, aquí pregunté también si le corresponde a ellos o a la Asamblea Legislativa, que es el pleito que se tiene. Que fíjate, aquí vamos un poco al tema de la desinformación, ¿verdad? Suele decirse de parte de los voceros oficiales que lo que hizo la Sala de lo Constitucional es evitar, por ejemplo, que el Ejecutivo pueda crear leyes de emergencia. Y eso no es cierto. Lo que la Sala de lo Constitucional le dijo al Ejecutivo es, si usted crea una ley de emergencia que atropella derechos constitucionales, eso no lo puede hacer como Ejecutivo. Eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Eso es lo que ha dicho la Sala. La Sala no le ha quitado ninguna de las herramientas jurídicas leyes, que tiene, pero que sean acorde a la Constitución. A la Constitución. Eso es básicamente lo que dijo la Sala. La NEP dice, las empresas autorizadas a trabajar en un tuit, las empresas autorizadas a trabajar en cuarentena han sido ejemplo de buen manejo de protocolos para evitar contagios de COVID-19. No así el gobierno, que ha enviado sin protección y tiene alto número de contagios de policías, personal de salud. Un caso del asilo Sara planteaba hace unos minutos. Creo que este tweet fue en el sentido de poderlo haber leído en el contexto de la entrevista anterior, ¿no? Claro, y te voy a decir una cosa, a ver, en estos más de 80 días de confinamiento estricto, las empresas que han estado operando han sido ejemplo de que esto se puede hacer, incluyendo los medios de comunicación, Ernesto. Yo te puedo asegurar que si ustedes han tenido casos de contagio, no han sido aquí en el canal, han sido fuera, en todo caso, la gente en sus colonias donde han andado, digamos, pero no aquí en el canal. ¿Por qué? Porque la empresa formal privada que ha estado funcionando en estos 80 días de confinamiento estricto ha demostrado que esto se puede hacer siempre y cuando los protocolos se cumplan de manera estricta, ¿verdad? Y todos siendo muy responsables cada vez que van a su fuente de trabajo. Lo mismo podemos decir de los supermercados, de los bancos que han estado abiertos. No han sido focos de contagio. O sea, esto se puede hacer. Pero ¿qué pasó el 8 de junio? El 8 de junio recién pasado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los sectores informales salieron a la calle desesperados, Ernesto. No porque no le tengan miedo al virus o les importe un bledo su salud. Salieron desesperados porque tienen que comer, porque ya no saben qué llevarle a la mesa a sus hijos. Como aquí, por cierto, en este mismo programa lo dijimos varias veces, que podíamos llevar a la gente, orillarla a ese extremo. Por eso es que el problema de estos confinamientos que no son equilibrados entre defender la vida, que obviamente hay que hacerlo, pero también defender las fuentes de empleo que también permiten que la gente viva bien, ese sano equilibrio no supimos encontrarlo en estos 80 días. Voy a hacer una pausa. ¿Qué se necesita? Entiendo de que se habla sobre la necesidad, y yo lo apuntalaba,
de establecer una campaña fuerte de orientación. Sin duda. Ahora, ¿cómo se va a preparar el sector privado si esta situación sigue así y se vuelve a tomar medidas de confinamiento? ¿Cómo no? Esa es otra de las grandes preguntas que me gustaría conocerla, aprovechando tu presencia acá con nosotros, Federico. Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros y seguimos todavía con los que nos quedan algunos datos más importantes del resultado de esa encuesta. Perfecto. Vamos a la pausa, volvemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Federico, no sé si tenemos algún dato importante con el cual podamos cerrar en el número de... A mí me interesa... Porque quiero aprovechar, preguntarte este elemento que dejaba planteado anteriormente, es decir, ¿cuál es la... ¿Cómo puede de alguna manera, o qué esperan ustedes si esta situación puede ir bajo esa lógica de más incrementos y se puedan tomar medidas de encierro o de confinamiento como se podría considerarla, y lo decía el ministro de Salud? Sí. Tal vez yo me iría a la última gráfica si nos ayudan. La última gráfica. ¿Verdad? Porque en la primera encuesta que hicimos en marzo, cuando comenzaba el confinamiento, Ernesto, le preguntábamos a los empresarios de la Cámara cómo observaban ellos las medidas que había tomado el gobierno. La última gráfica, es la última, sí. Y en esa gráfica, en esa encuesta de marzo, la gran mayoría, la encuesta de marzo tú la puedes ver, es la rayita azul, ¿verdad? Y la roja es la última, la que hicimos recién hace 2 semanas. El que publicaron hace 2 semanas. Exactamente. Fíjate tú que el 31% de los empresarios de la Cámara decían que las medidas eran adecuadas. El 62% en marzo decía que eran extremas, pero necesarias. Mira tú cómo bajó ya a mayo. Inadecuadas, 6% nada más, por cierto, y totalmente inadecuadas, lo decía el 1% apenas. Mira tú cómo subió a inadecuadas el 38% en mayo. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasó el tiempo, Ernesto, y el empresario empezó a sentirse apretado y además empezó a ver que no había quien le ayudara en medio de esta crisis, dijo, bueno, pero aquí lo que me están obligando es a cerrar. Y además a dejar descuidados a mis empleados, es decir, me están ahorcando, ¿verdad? Y eso es lo que tú ves en esa gráfica finalmente, ¿verdad? Que del 7% al 53% pasan los empresarios a decir que las medidas ya no son adecuadas. El gobierno sostiene, y el ministro lo decía, que lo que ellos estaban haciendo era lo adecuado, y ahora con esta apertura están viendo, digamos, con preocupación la tendencia del número de contagios. Mira, es curioso eso, porque, a ver, en estos 80 días de confinamiento habían 2 cosas que teníamos que hacer. Uno era tener a punto, Ernesto, digamos, el sector público de salud, listo para atender a los casos que llegaran, ¿verdad? Yo escuché la entrevista que le acabas de hacer al ministro y le hacías preguntas que son las preguntas que mucha gente se está haciendo. Mire, pero ¿por qué no están listos los hospitales? Ya están atendiendo gente. ¿Por qué a estas alturas, después de 80 días, todavía no están funcionando? ¿Verdad? Los famosos hospitales de campaña, yo francamente nunca los vi. Le pregunto yo a los periodistas, porque uno se los encuentra en la calle todo el tiempo, ¿verdad? Miren, ustedes han podido ir a verificar a CIFCO cómo están las cosas, y me dicen que no los dejan entrar. Y lo mismo pasa en los hospitales de Jiquilisco, en La Ceiba, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? A 80 días deberían de estar no solamente abriéndose a los medios de comunicación, sino que deberían de estar funcionando ya, ¿verdad? Es decir, es lo que uno esperaría, digamos, en lógica. Hay mucho hermetismo, ¿no? Hay mucho hermetismo que uno no entiende por qué. Ahora, y eso da pie para pensar cosas. Yo ahí, digamos, yo no me puedo meter a especular. De manipulaciones, no lo sé. Ahora, lo que sí nos están diciendo es que los hospitales públicos ya están colapsados. Entonces, si los hospitales públicos están colapsados, ya deberían de estar desaguándose a partir de estas nuevas estructuras hospitalarias, que todavía no las vemos funcionar activamente, ¿verdad? Ahora, la otra, te decía que habían 2 cosas que teníamos que haber avanzado, y la otra era avanzar en un diálogo con los sectores productivos y el sector público para poder tener una reapertura ordenada.
Y fíjate, las dos cosas que era importante tener, ninguna de las dos aparentemente las hemos tenido. Y ahora tenemos una reapertura desordenada, no por parte del sector formal, por cierto. Ya te repito, el 8 de junio la gente que salió a la calle fue el sector informal y salió de manera desordenada a buscarse la vida. Entonces, ¿me quieres decir que es un factor de focalización al que se debería de atender definitivamente, y no generalizar si en un dado caso se toman medidas mucho más? Manera prioritaria. De manera prioritaria habría que llegar a ese sector informal y, como tú bien decís, Ernesto, esto es clave, educar. Una campaña de prevención, de educación, eso es muy importante. Y no la vemos por parte del sector ejecutivo. Nosotros como sector privado lo que estamos haciendo, y desde hace varias semanas, Ernesto, si tú te metes a nuestras redes sociales y la página web y etcétera, todos los medios de comunicación, digamos, que tenemos disponible en la Cámara, que ni se comparan, por supuesto, con lo que tiene el Ejecutivo, nosotros estamos haciendo una permanente campaña de concientización, tanto a el empresario como a los trabajadores, a sus colaboradores, para que todos seamos responsables, porque, ojo, el virus sigue ahí, Ernesto, no podemos cerrar los ojos, el virus sigue ahí y tenemos que tener una reapertura muy gradual, muy ordenada y muy responsable entre todos, para que no nos convirtamos en focos de contagio. Ninguna empresa y ningún trabajador vaya a llevar también a su familia ese virus, ¿verdad? Es decir, la situación es compleja, sigue siendo compleja y todos tenemos que colaborar en esto. ¿Está preparado el sector comercio e industria, la MIPYME, para enfrentar lo que podría ser un segundo encierro? Estamos tratando que lo esté, Ernesto. Nosotros estamos en permanente comunicación con el sector MIPYME. Y que no se dé el encierro. Exactamente. Y que puedan tener estas... Mira, yo al final, yo te digo una cosa. Nosotros, por ejemplo, que tenemos salones de belleza, por ejemplo. Lo que están haciendo en esta primera fase las señoras dueñas de salones de belleza es que por cita están atendiendo, ¿verdad? Y lo están haciendo muy bien. Y yo creo que si se mantienen así, si cumplen estrictamente esos protocolos, no les va a pasar absolutamente nada. Es que yo creo que tú logras muy bien, digamos, como delimitar aquellos lugares donde verdaderamente hay que ponerle mayor énfasis de atención para controlar lo que son aquellos centros donde haya mayor aglomeración. Puede ser el centro de la capital, los mercados donde debería de trabajarse, porque las empresas, cada quien está utilizando, como lo dice ANEP, ¿verdad?, en ese tweet. Y como lo hemos visto en el ejercicio, esta empresa, por ejemplo, utiliza muchos cánones. Yo lo veo. Tuviste el cambio que tuviste, prácticamente se sanitizó ahí, se guarda la distancia social, andamos todos con mascarilla, ¿verdad? Así es. Trabajando. Entonces, siento que hay lugares donde verdaderamente hay que atender. Así es. Y a veces pareciera, fíjate, yo espero equivocarme en esto, ¿verdad? Pero pareciera que a veces que el discurso oficial va en contra a veces del sector privado formal, cuando probablemente no es ahí donde va a encontrar el principal foco de contagio, sino en el informal, que es a donde tiene que llegar. Tú estás hablando de los mercados, por supuesto. Obviamente hay un foco o hay un enfoque que tiene que tener el Ejecutivo para evitar... Con más énfasis en estos lugares. Exactamente. Las unidades del transporte colectivo, bajo ciertas reglas, cómo poderlo llevar a cabo. Así es. Hay que hacerlo ordenadamente, ¿verdad? Y todos somos responsables. Te agradezco muchísimo que nos hayas... Al contrario, Ernesto, ha sido un gusto, como siempre. Gracias, te agradezco a ti y también pues al presidente de la Cámara de Comercio, pues para una próxima tenerlo acá presente con nosotros. Muchísimas gracias, Federico. Te agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.